como si eso significara que por ser bueno haciendo sabotajes, el personaje fuera bueno para PvM. Y eso está muy lejos de la realidad. Bienvenidos al primer vídeo de este canal, bienvenidos al reloj de Grey. Yo soy Grey, y después de muchísimo tiempo pensando en si hacer o no un canal sobre Dofus, pues aquí estoy. Llevo muchísimos años jugando a este juego, y estoy en un punto en el que me apetece crear vídeos, así que espero que todo lo que vaya trayendo a partir de ahora os guste a vosotros también. Y se me ha ocurrido que la mejor forma de empezar es con una tier list, porque al final es algo que nos encanta a todos. Y en este caso vamos a hablar de cuál es el mejor personaje para jugar monocuenta. Y vamos a dividirlos, obviamente, a todos en grupos, en si son mejores o peores. Evidentemente, esto es mi opinión y seguramente que cualquier persona que esté mirando este vídeo pues tendrá otra, según vaya avanzando el vídeo. Siéntete libre de dejar en los comentarios si estás de acuerdo o no, de dejarme tu propia lista y sobre todo te agradezco si te suscribes, porque ya que estoy empezando no me viene mal una ayudita. Antes de empezar con la lista quiero definir un poco los criterios para que lo entendáis mejor. En esta lista voy a básicamente valorar qué tan bueno es un personaje en PvM a partir del nivel 200, que es donde hay la mayoría del contenido del juego. Además, también la mayoría de jugadores de Dofus estamos al 200 y además desde hace varios años. Es verdad que sigue habiendo personas que entran nuevas o que están en proceso de subir al 200. Y haré mención, si no de todas las clases, de la mayoría, en qué tan buenas son durante ese rango de niveles, porque también es importante, pero la realidad es que varía mucho. Algunas clases varían muchísimo, qué tan buenas son a partir del 200 y previamente al 200. Entonces voy a tener eso en cuenta. Pero la tier list es principalmente pues eso, qué tan buenos son los personajes para la mayoría del contenido, y eso es a partir del 200. Además de eso, tampoco vamos a entrar a valorar si son muy buenos farmeando o si son muy buenos en PvP o cualquier otra cosa que se os ocurra. Aquí lo importante es qué tan bueno es para pasarse el juego, y ya está. Conseguir los 20.000 logros que tiene Dofus. El otro haremos tier list también, pero no en este vídeo. Pero os aseguro que traeré muchas tier list en un futuro. Dicho esto, pues vamos a empezar. Vamos a empezar hablando del Zurkarak. El Zurkarak es una clase bastante particular, y de hecho entra como una especie de rango específico para él y unas pocas clases más. Porque son personajes que hacen como de todo, pero tampoco no están especialmente rotos en nada. Son bastante versátiles, pueden pasarse mucha parte del contenido, incluso solear muchas cosas, pero tampoco terminan de destacar una absoluta barbaridad en algo. Entonces, creo que el Zurkarak lo podríamos poner perfectamente en una B. Luego podemos adaptar esta tier list. Según vaya pasando, puedo ir cambiando algún que otro personaje. Eso conforme la vaya haciendo, pues veremos. El segundo es el Celotrop. Y con el Celotrop directamente nos vamos arriba del todo. Y además los voy a ordenar, los voy a poner en orden, que lo sepáis. No solo por los rangos de S, A, B, C o D, sino también en orden en cada sección. El Celotrop es literalmente el personaje más roto del juego para jugar monocuenta, para jugar tú solo y pasarte el juego. ¿Por qué? Porque tiene una mecánica, que son los portales, que básicamente te permiten romper el juego, romperlo literal. Y al contrario que por ejemplo el Chelor, que ya hablaremos después de él, es una mecánica que una vez la aprendes, la puedes explotar una y otra vez, constantemente, en prácticamente todas las mazmorras, lupeando una y otra vez, haciendo lo mismo. Cosa que el Chelor no te permite hacer eso. Tiene sus maneras de solear cosas, con mecánicas bastante locas, pero no con la sencillez que lo hace el Celotrop una vez aprendes a usar el personaje, que es muy complicado. Entonces, cuando hablamos de solear cosas y de pasar contenido y de ser útil para el equipo, el Celotrop es el mejor personaje del juego. Por eso
todos los que lloráis con el Selothrop a raíz del último... No del último parche, sino del anterior, que ahora lo han vuelto a bufear, o sois muy malos, o no entendéis el juego. Porque lo que hace este personaje en Dofus no tiene sentido de lo bueno que es. Vale, el siguiente es el Aniripsa. Y el Aniripsa se va directo a la A. ¿Por qué? A ver, Dofus se rige por 3 grandes factores en PvM, al menos bajo mi punto de vista. Y son el alcance, el sustain y el daño. Y bueno, supongo que también podríamos añadir las mecánicas. Con las mecánicas me refiero a pues lo típico que se necesita según la dungeon siempre, ya sea empujar o teletransportar o deshechizar, cualquier cosa. Entonces, el Aniripsa no tiene problemas de alcance, incluso roba alcance. Tiene un sustain impresionante, que es una de las cosas súper importantes en el juego. También hace buen daño, sin ser, obviamente, un personaje que quite un montonazo como podría ser el Yopuka, pero no va mal de daño. Cumple con las mecánicas que normalmente se necesitan, como es empujar y, bueno, lo que ya he explicado. Y no es un personaje tampoco especialmente difícil de utilizar. Además también tiene invocaciones, que a la hora de solear ayudan muchísimo. Y a la hora de ayudar a tus compañeros en caso de que juegues en grupo también. Incluso retira PM, o sea, da PA, es muy completo. Es muy completo, lo que pasa que no es una clase tan popular. Pero es sin duda muy buena para jugar al juego tanto solo como en grupo. Seguimos con el Lanutrov. Mira, este personaje lo voy a poner en S. Quizá luego, conforme avance la tier list, lo cambio. Pero es como un Okra 2.0. No tan bueno, pero al mismo tiempo, en muchas situaciones, más útil. El Lanutrov es la hostia. Tiene un montonazo de alcance, tiene un montón de invocaciones, se cura y tiene una capacidad de supervivencia tan brutal con ciertos hechizos para inutilizar completamente a los enemigos que se vuelve... bueno, de hecho, el típico equipo meta pues es un Okra, un Panda, un Lanutrov y bueno, el tercero suele variar más, pero como un estándar en el PvM Lanutrov de un personaje buenísimo. Y jugando solo también es un personaje súper completo. Entonces, para mí es ese sí o sí. Y si no, a lo mejor lo cambio luego y lo pongo al principio de la A, pero de momento lo dejo en ese. Bueno, y encima es súper sencillo de utilizar. O sea, no es pa' tontos, pero casi. Vale, ahora vamos a hablar del Feca. El Feca se va directamente a la S. Este personaje es ridículo. O sea, para los que juguéis Feca, si de verdad pensáis que está más abajo, siento deciros que no entendéis cómo funciona el juego. El Feca tiene uno de los puntos más negativos que puede tener una clase, y es no tener sustain. No se cura con nada. Si no recuerdo mal, es el único personaje a día de hoy que no tiene ni un solo hechizo de recuperación de vida. Pero es que si lo tuvieran no tendría sentido ninguno. Aun y así, teniendo esa contra, es tan bueno en PvM que tiene que estar en ese sí o sí. La movilidad que tiene este personaje y lo fácil que la aplica es ridículo. Tiene un daño que va más que sobrado. Y igual que he dicho antes sobre el Lanutrov, que puede anular a los enemigos de manera súper sencilla y sobrevivir un montón de turnos, con el Feca es lo mismo, pero el doble. Tiene tantas formas de sobrevivir varios turnos sin recibir nada de daño, o reducirlo tanto, que sea como... O sea, hay personajes que se curan, pero el daño que reduce el Feca en muchas ocasiones compensa más que lo que puedan curarse otros, de lo poco que se curan. Entonces, teniendo en cuenta que al nivel 200 hay tantas armas que te dan un buen sustain, como por ejemplo el martillo de los idos o el arco Cthulhu o otros tantos, el Feca es tan bueno y tan fácil que tiene que estar en la S sí o sí. Y encima, no solo para el equipo es buenísimo, porque está defendiendo y reduciendo daños constantemente a nivel grupal, sino que encima para solear mazmorras
te puedes pasar un montonazo de mazmorras tú solo sin que te toquen, o sin prácticamente que te toquen, y cuando te tocan, tienes tantas herramientas para evitar que te peguen, que te quiten daño, o reducir tantísimo, que tiene una capacidad de soleo brutal. Así que el Feca tiene que estar en ese, sí o sí. Vale, el siguiente es el Forjalanza. Una cosa que no he comentado, que se me ha pasado de los demás. El Celotrop os he dicho que este personaje es el mejor del juego. Y seguramente que no se mueva de ahí, del primer puesto. Pero esto es lo que os comentaba al principio. El Celotrop, hasta el 200, es un personaje bastante malo. Cuesta bastante levear con el Celotrop porque tiene muchas limitaciones por falta de hechizos, por falta de PAs, por falta de equipamiento. Y realmente si empiezas de cero con un Celotrop no te va a dar la sensación de que sea una buena clase hasta niveles muy altos. Cosa que por ejemplo no te va a ocurrir con un Anutrof o un Feca, porque ya son personajes que funcionan desde el minuto 1. Entonces no voy a hacer comentarios de absolutamente todas las clases. Por ejemplo, el Aniripsa y el Zurkarak nunca he leveado a uno al 200, entonces no sabría decir tan bien como por ejemplo estos tres, que me los conozco más. Pero tener eso en cuenta, si sois jugadores nuevos, tener en cuenta estos comentarios. Dicho esto, respecto al Forjalanza, se tiene que ir directamente aquí. ¿Por qué? Porque es extremadamente versátil. Es la palabra que define al Forjalanza. Y no solo es versátil, he dicho lo mismo del Zurkarak, pero es que el Forjalanza, todo lo que hace, como mínimo, lo hace bien. Y además, creo que lo hace todo. Es decir, se teletransporta, empuja, atrae, deshechiza, te cura, cura a los demás, se pone escudos a los demás. Y bueno, le sobra alcance, o sea, no tiene ningún problema de alcance. Y es verdad que su daño monoobjetivo no es muy alto, y eso es importante en Dofus, porque lo más importante es eliminar a enemigos lo más rápido posible, mucho más importante que hacer mucho daño en área, pero al mismo tiempo tiene, si no el mejor, de los mejores daños en área de todo el juego. Entonces, eso, el Forjalanza es muy bueno, es muy buen posicionador, tiene también una movilidad increíble, parecido al Feca en términos de facilidad con la que aplicar esa movilidad y cantidad de, vamos a decir, casillas recorridas. Pero bueno, no tiene nada excesivamente roto, como por ejemplo los de arriba, que en el caso del Anutrof pues es el tema de las retiras de PM, que están muy rotas para anular a personajes, la jubilación, el alcance aberrante que tiene con varios hechizos, que se cure un montón, o el Celotrop, el tema de los portales, como rompe el juego, el Feca con todos los hechizos para sobrevivir sin que le quiten absolutamente nada, y la movilidad. Entonces no llega a estar súper roto el Forjalanza, pero es tan bueno en todo que sin duda tiene que estar aquí. Vale, hablemos del Hipermago. Este personaje es bastante curioso y le pasa un poco lo que al Celotrop. Y es que hasta nivel 190 y pico o 200 es una mierda. A ver, no es una mierda, pero no es un buen personaje. No te va a dar la sensación de que tienes una buena clase hasta el nivel 200 con el Hipermago, porque te falta rango, te falta daño, te falta sustain, te falta de todo. Y además muchos hechizos que son demasiado necesarios no los aprendes hasta nivel alto. Sin embargo, al nivel 200, como es un personaje, por no decir el personaje, que mejor aprovecha la multi-elementalidad, y los sets de nivel 200 te permiten ser tan bueno con todos los elementos, que este personaje se va directamente a la S. El Hipermago es literalmente la versatilidad por excelencia en Dofus. Y aunque es cierto que cuesta hasta el 200, una vez eres 200, este personaje lo hace todo. O sea, literalmente todo. Todas las mecánicas que tiene el juego, este personaje las aplica. De mejor o peor manera, pero es que no hay nada que no pueda hacer. Y claro, eso te da un potencial para pasarte contenido que
que muy pocas tienen. Es verdad que en equipo tampoco es especialmente bueno, pero nunca es un personaje que dices, uff, qué asco, un hipermago. Porque es un personaje que tiene mucho daño también, jugado de multielemental, obviamente. Y que siempre que necesitas algo, si tu equipo necesita de ese hechizo, lo puedes hacer. Que necesita escudo el propio hipermago o un compañero, te lo puede dar. Necesitas curas en algún personaje, también lo puede hacer. Empujar, atraer, saltar a través, en simetría, pegar de lejos, pegar de cerca, pegar multielemento, monoelemento. Es que puedes hacer tantas cosas con el hipermago que no puede no ser ese. Es demasiado bueno el hecho de que pueda hacerlo absolutamente todo. Luego es verdad que tiene ciertas limitaciones y yo he cambiado de opinión respecto al personaje y a lo mejor lo hubiera puesto aquí, antiguamente. Creo que está en la S, pero creo que está al final de ella. Vale, turno del Yopuka. Muy sencillo. El Yopuka se va a la B. Lo siento mucho para los que jugáis Yopuka, pero tiene demasiadas limitaciones. Es un personaje demasiado orientado al cuerpo a cuerpo. Es verdad que ya tiene muchos hechizos con buen alcance, pero sigue teniendo demasiadas cosas orientadas al cuerpo a cuerpo. Es un personaje prácticamente sin sustain. De hecho, salvo si no vas con la rama de agua, no tienes sustain de ningún tipo. Parecido, o sea, igual que el Feca. Pero claro, no tiene las formas de supervivencia que tiene el Feca. Lo bueno del Yopuka es súper sencillo de usar. Es bueno desde el principio. Desde que empezamos a nivel bajo. Es un personaje que siempre va a ir bien, tanto en equipo como solo. Va muy rápido, porque quita muchísimo con todo. Y además tiene un hechizo que es el salto. Y ese hechizo es muy bueno, porque es movilidad de gratis cada turno, por la putísima cara, sin restricción de ningún tipo. Y eso te salva muchísimo la vida. El problema es que es eso, no tienes sustain ninguno y casi todo es de corta o media distancia. Y si la rama de agua tuviera algún hechizo de lejos para ir dándote escudos desde más lejos, entonces posiblemente subiría la A, pero no es el caso. Y además la rama de agua justamente no es ni siquiera la mejor en PvM. Ramas como la de tierra, por ejemplo, son bastante mejores. Incluso diría la de Agi. Pero claro, si te haces de una de esas, ya directamente pierdes el poco sustain que podrías tener. Y la verdad es que jugándolo de multi funciona, porque es que al final de multi funcionan todos los personajes, pero no funciona tan bien como, por ejemplo, el hipermago. Así que yo creo que el Yopuka se queda en la B. Vale, ahora toca hablar de los Amodas. En los Amodas voy a tener en cuenta el rework que ya le han hecho. Es decir, no voy a hablar del antiguo porque no tiene mucho sentido. En cuestión de días sale el nuevo. Entonces, yo obviamente lo he probado y lo he probado bastante. Y me puedo hacer una idea de cómo va a ser. Pero coged esta idea de los Amodas con pinzas porque, pues obviamente no lo he probado lo suficiente para estar seguro de lo que voy a decir. Pero bueno, yo creo que va a ir por ahí. Creo que los Amodas va a ser un buen personaje. A mí me recuerda mucho al Steamer en cuanto a potencial y estilo de juego. Es un personaje, para los que no os gustan los personajes lentos, va a seguir siendo un personaje lento con mucha preparación. Pero después del rework, es un personaje con capacidad para hacer de todo. Es un poco la dinámica que están teniendo un poco, ¿no?, los de Ankama. Pero a través de las invocaciones y de sí mismo, para mí es como un Steamer. El Steamer es versatilidad en estado puro, igual que el hipermago, pero de otra forma. Pues esa otra forma, para mí es exactamente lo mismo que hace el nuevo Osamodas. Tiene una grandísima movilidad ahora, lo cual, por cierto, no debería, pero bueno, eso es otra historia. Tiene posicionamiento, tiene un montón de curas, tiene un montón de invocaciones que estorban un montón y muchas de ellas, por no decir la mayoría, son buenísimas. Es verdad que en PvM las invocaciones sufren de tener poca vida, pero es que las puedes sacar tan rápido, no tienen cooldown como aquel que dice, que está de puta madre. Y encima tiene el modo quimera que te permite acelerar todo una puta barbaridad y ser tú como personaje mucho mejor
a la hora de hacer daño y agilizar combates y sacarte de apuro, porque al final el daño es supervivencia. Cuanto más quitas, pues más fácil para sobrevivir. Así que creo que el nuevo Osamodas lo voy a poner aquí, al principio de la B. Porque, aunque creo que tiene potencial para estar en la A, pero voy a ser conservador y lo voy a poner al principio de la B. Pero capaz que está en la A, no lo sé, no estoy seguro. Luego Luginak. El Luginak es una puta mierda. Yo lo siento por los que jugáis Luginak, pero este personaje es una castaña. Y voy a explicar por qué. Y básicamente es un personaje full cuerpo a cuerpo. Tiene todo lo malo del Yopuka sin tener lo bueno. Es verdad que tienes la rama de agua, pero yo... O sea, quiero que entendáis que esto es una valoración de la raza en general, no de Eluginak versión agua. Y aún así, aunque pueda pegar de lejos con la rama de agua, sigue siendo una mierda en comparación a una raza, a una clase dedicada al juego a distancia. Y no hace falta ni irse a Locra. Cualquier personaje que juegue a distancia, el Anutrof, el Hipermago, el Feca, es mejor que un Uginak de suerte. Entonces, partiendo de la base de que ser de melee, de cuerpo a cuerpo, a nivel 200 es terrible, es terriblemente malo, para mí es uno de los peores personajes del juego para PvM. Es verdad que tiene una cantidad de supervivencia muy bestia, pero claro, y también tiene muchos PM para desplazarse un montón por el mapa. Pero claro, en el Dofus la movilidad buena no es tener muchos PMs, es tener teletransportes o si me apuras, empujes. Saltos, lo que llamamos por teletransportes me refiero a saltos, algún salto o algún TP en simetría, algo así. Y el Ugi lo que tiene son muchos PM, y eso la verdad es que en comparación es una mierda. Y es verdad que también tiene bastantes formas de sobrevivir reduciendo daños y robando vida, pero tampoco es excesiva como por ejemplo el robo de vida del Sacro. Tampoco tiene la movilidad del Sacro. Y además es más cuerpo a cuerpo que el Sacro y el Yopuka. Y encima todo es monoobjetivo, tampoco hace mucho daño en área. O sea, es todo malo, es todo. El Uginak es una puta mierda. Bueno, y encima para colmo es que además al crearte el personaje hasta que subes al 200 es también otra mierda. O sea, el Uginak no es bueno nunca. Para lo único que ha servido es para abusar del equipo del team cuerpo a cuerpo en sueños. Ya está. Vale, hablemos del panda. El panda se va directamente a la A y además se va adelante del todo. ¿Por qué? El panda está comúnmente asociado a jugarse panda tanque, reducir el juego a lo más absurdo y que no se use para prácticamente nada más. La realidad es que el panda es como un hipermago o un steamer, pero en versión pa' tontos. Es un personaje que no es tan de tontos como un Yopuka o un Okra, pero casi. Pero encima hace todo lo que se necesita en el juego. Pone pesado, deshechiza, pone arraigado, se cura, tiene un montón de alcance, empuja y obviamente tiene el mejor posicionamiento del juego y para mí la mejor invocación del juego, que es el Panda Wasta. Y si no es la mejor, es una de las mejores, porque es buenísima para estorbar, aguanta muchísimo y bueno, o sea, se cura también con otras cosas como por ejemplo la vasija. Y tiene mucha movilidad. Es verdad que no es una movilidad tan buena con lo que ya habíamos hablado antes, el tema de teletransportes y cosas así, pero tampoco se reduce toda su movilidad a tener solo más PMs, porque puede atraerse o puede empujarse de algunas formas. También puede atraer a otros enemigos, puede salvarle muchísimo la vida a los compañeros y además tiene un montonazo de potencial para solear un montón de mazmorras. Así que el panda sí o sí tiene que estar aquí. Vale, hablemos del timador. Aquí hay un problema.
Y seguramente este sea el mismo problema que con el Chelor. Cuando yo veo muchas tier lists de personajes monocuenta, mucha gente tiene en cuenta las solotajes como si eso significara que por ser bueno haciendo solotajes, el personaje fuera bueno para PvM. Y eso está muy lejos de la realidad. Y es lo que le pasa al timador. El timador, y ahora alguno me vendrá, pero si Volcasauros ha soloteado a Gargandias, me la pela. Volcasauros es Jesucristo bendito. Y seguro que se lo soloteará con todas las clases, eventualmente. O con casi todas. En cualquier caso, es verdad que el timador tiene un potencial de soloteo, de mazmorras, muy muy alto. Ahora, la realidad. ¿Cuántas personas van a solotearse el juego entero y van a ser lo suficientemente buenos como para poder hacerlo? Y más con el timador. Es un personaje muy complicado de usar. La realidad es que son bien pocas. Es un porcentaje muy reducido de personajes. Entonces, cuando se tiene en cuenta una tier list de personajes monocuenta, hay que tener más cosas en cuenta que el simple potencial de la clase para solotear. Y la realidad es que para todo lo demás, el timador es una puta mierda. No es bueno en equipo, es muy difícil de jugar y para jugar solo, para solear algunas mazmorras sí que es muy bueno, pero en general tampoco es que sea especialmente bueno. Entonces, sé que esto le sorprenderá a más de uno, pero para mí el timador es el primer personaje que se va a la C. Me parece una mierda, me parece también un coñazo de niveles 1 al 199 y en general tampoco tiene ni un gran alcance, ni un gran sustain, y sí que es verdad que tiene un grandísimo daño, una de las clases que más daño hace en el juego, pero única y exclusivamente preparando bombas. O sea, si eres lo suficientemente bueno como para preparar las bombas y sacar provecho de ahí, sí, pero en la mayoría de casos cuando te vas a alguna mazmorra con gente y tal, no haces todo eso, salvo que seas un buen jugador, pero la mayoría no son buenos jugadores como para sacarle provecho constantemente al timador. Así que yo lo dejaría 100% en la C. Y algunos estaréis pensando, bueno, pero es que lo que acabas de decir se puede aplicar al Celotrop, ¿no? Y sí, pero no, porque la forma que tiene de solotear el Celotrop, una vez aprendes a jugarlo, es mucho más sencilla. Además, el Celotrop tiene muchísimo mejor sustain. Encima, a nivel de equipo, es bastante mejor que el timador, porque puede ayudar muchísimo a sus compañeros, tanto posicionándolos de mejor forma que el timador, como curándolos un montón. Y además el personaje, para jugarlo en plan tonto, también creo que es más efectivo que el timador. Así que creo que el Celotrop está perfectamente donde está y justificado. Dicho esto, hablemos del sacro. Mirad, si esto fuera una tier list del 1 al 199, el sacro estaría aquí. Habría que hacer un rango nuevo solo para él. Este personaje está tan absolutamente broken del 1 al 199, es decir, para levear al 200, que no tiene puto sentido. Problema, en cuanto sube al 200 y empieza a hacer contenido del nivel 200, se le empiezan a atragantar las cosas. Y mucho. No significa que no pueda hacerlas, pero claro, esta tier list pues ya he explicado los criterios. Entonces, el sacro tiene un montón de herramientas, pero un montón. Tiene muy buena movilidad, tiene buen posicionamiento, tiene un sustain aberrante, creo que el mejor del juego. Tiene muchísimo aguante, tanto por los escudos y lo que se cura como por la pasiva, el sufrimiento. Encima es muy sencillo de utilizar, pero tiene el rango limitado, de todas las formas. No tiene ni un solo hechizo modificable. Entonces, al final siempre te vas a tener que estar acercando y a nivel 200 los bichos te destrozan. Da igual que seas un sacro o que seas lo que seas. Así que este personaje se tiene que quedar en la B, seguro. Vale, a ver, el Sadida. El Sadida es curioso, porque cuando le hicieron el rework estaba tan absolutamente broken que, para el que no lo sepa, cuando abrieron los servidores nuevos de Dofus 3, literalmente se estuvieron peleando el primer
el primero y el segundo que iban a llegar al nivel 200, a ver quién llegaba antes. De hecho, el primero fue el tal Feka, se llama así, es un streamer que se dedica a esto, a hacer speedruns de leveo. Y lo hizo con un Ocra. Pero estuvo súper parejo con el segundo, que no sé quién es, que era un Sadida. ¿Por qué? Porque cuando salió el Sadida con el rework, estaba completamente broken por absolutamente todos lados. Incluso el viento envenenado tenía empuje. Tenía empujar una casilla. Eso se lo quitaron. Eso y muchos otros nerfeos a raíz de estar súper roto en PvP han hecho que baje muchísimo y que ya no sea tan bueno. Aún y así, este personaje es una A. ¿Por qué? Porque aunque lo han nerfeado, la base de ese post-rework sigue estando. Y es muy fuerte en PvM. Tiene un daño de área brutal, pero brutal. De hecho, para levear del 1 al 199, este personaje es muy bueno. Y al 200, es verdad que antes he mencionado que le falta daño monoobjetivo, que es una de las cosas que beneficia mucho tener en Dofus, pero al mismo tiempo tiene un daño tan bruto con el veneno a nivel grupal y tiene tanto control del campo que, a pesar de ser un personaje tan estático, que es por lo que está en A, obviamente, y además ni siquiera está al principio, sigue siendo muy bueno. Evidentemente, si tuviera posicionamiento y movilidad, pues se iría a la S arriba del todo. Pero ni de coña es tan malo como un Yopuka o como un Sacro. Pero vamos, ni de coña. Así que el Sadida se queda en la A. Vale, y ahora pasamos al SRAM. El SRAM es un caso parecido al Timador, pero con más flexibilidad. Uno, porque no es tan complejo. Y dos, porque es más permisivo a la hora de jugarse en plan pegar. Entonces, lo hubiera puesto más arriba. Se va a quedar por aquí. Si no fuera porque tiene la invisibilidad nerfeada. Muy nerfeada. Antes, gracias a eso, gracias a la invisibilidad de 3 turnos, era literalmente el personaje más sencillo para solotear el juego. No el mejor, seguía siendo mejor el Celotrop, pero era tan fácil hacer solotajes con el SRAM que no tenía ningún tipo de sentido. Es verdad que la invisibilidad la puedes procrear matando bichos y puedes, en teoría, ser invisible siempre o durante muchos turnos, pero en la práctica eso no va a suceder siempre que lo necesites. Pero al mismo tiempo tiene hechizos como muy buenos, con muy buen alcance. Tiene muchísimo sustain ahora, porque le dieron un sustain increíble a varios de sus hechizos que roban elemento. Sigue teniendo la invisibilidad. El doble te salva la vida un montón de veces. Tiene muy buena movilidad por todo el mapa, entre sus trampas y el intercambio con el clon, los PM extras. Pero, claro, a nivel de equipo no es demasiado bueno. Si juegas con amigos, el SRAM no es un personaje que te aporte a prácticamente nada en el equipo. Y a nivel en solitario sigue siendo bueno, pero sin esa invisibilidad de 3 turnos no tiene tanto potencial de solotaje, que aún así sigue siendo muy bueno para solotearte el juego, porque la invisibilidad sigue siendo la invisibilidad. Entre otras muchas cosas, las trampas, si eres bueno con las trampas, puedes jugar muchísimo con la IA del juego. Entonces, es un personaje que, si lo ponemos exclusivamente en términos de solotaje, pues tranquilamente podría subir a la S. Pero no es solo eso lo que se necesita en PvM. Así que lo dejo en la B con dudas de si quizá podría subir. Pero es que, claro, me parece mejor para PvM en general, tanto el gato como el Osa, el actual Osa, o sea, el post-rework. Y bueno, ya quedan poquitos, y el Steamer va a ser el que se vaya directamente a la A, y además se va a ir aquí. El Steamer es un personaje, ya he hecho algún comentario antes, mega versátil. Es verdad que es muy lento, pero bueno, eso aquí se supone que no importa en esta tier list. Pero es una navaja suiza, literalmente. Lo que pasa que no lo hace... Depende mucho de las torretas. Las torretas a nivel alto se mueren rápido.
Aunque es verdad que tienen mucha más vida de... O sea, no tienen tan poca vida como la gente dice. Aguantan bastante, la verdad. A nivel grupal, este personaje tiene un valor enorme. Porque cura, bufea, da escudos. Es súper, súper útil. Gana muchísimo tiempo para todo el equipo y para él mismo. Tiene una movilidad increíble con las torretas. Es un personaje muy, muy versátil. Pero también es cierto que no es fácil de utilizar. No está al nivel de un timador, un celotrop o un chelor, pero no es para nada sencillo de jugar. Entonces creo que el panda puede hacer también... No, mira, de hecho voy a poner al steamer por delante. El panda creo que es mejor que el panda, pero también es cierto que para una persona nueva, si se coge un panda va a terminar siendo mucho más fácil y más útil en general con el panda. Por la prácticamente nula dificultad. El streamer requiere... Te tiene que gustar el personaje, pero es muy bueno. Es muy bueno para todo en general. Bueno, excepto para farmear. Vale, hablemos del Chelor. Mi personaje main. Que, bueno, pues si no te has dado cuenta, el reloj de Grey es una referencia al Chelor. No quiero llorar demasiado de este personaje, porque obviamente también le dedicaré su vídeo en su momento. Pero para mí es exactamente el mismo caso, solo que incluso peor que el timador. ¿Por qué? Pues por los mismos motivos, pero incluso con más carencias. Para empezar, esto va un poco aparte, pero este personaje es extremadamente malo a niveles bajos. O sea, si te haces un Chelor y pretendes subir del 1 al 200, vas a sufrir, te lo puedo asegurar. Ahora menos, después del rework que le han hecho, pero sigue siendo un mal personaje. Por muchos motivos. Pero bueno, esa es otra historia. Este personaje sufre de alcance en una grandísima cantidad de hechizos. Tiene un sustain penoso. De hecho, el único buen hechizo de sustain es Recuerdo. Y es un hechizo de 2PA que quita 10. O sea, tiene un sustain terriblemente malo. Al menos lo tiene, pero es malo. Lo que he dicho del rango, que no tiene rango en un montón de hechizos y en los pocos que tiene, sí o sí, tienes que tener alcance en el set porque de base tampoco tienen. Es verdad que una de sus grandes virtudes es el daño monoobjetivo, que es creo que el más alto del juego, o por lo menos uno de los más altos del juego, y eso va muy bien para deletear mobs. Pero claro, no solo tienes que estar cerca para poder explotar a un mob, que es de donde realmente saca todo su daño estando relativamente cerca, sino que necesitas condiciones más específicas que simplemente meterte un salto y tirar una ira de Yopuka. Entonces no es tan sencillo. Además es un personaje extremadamente complejo de jugar. Para mí los más difíciles del juego son el Celotrop y el Chelor, pero al contrario que el Celotrop, que como he dicho antes tiene una mecánica muy explotable una vez la aprendes para lupear a los monstruos en las mazmorras, el Chelor no tiene una mecánica tan abusable. Puede abusar de muchas otras maneras, pero no de una forma tan constante y tan sencilla, entre comillas. Aparte de eso, el infame estado pesado, que por mucho que ahora tenga un hechizo que te lo quita a ti, pero no se lo quita a los enemigos, que es realmente el problema. Bueno, a ti también es un problema. Y es que además te lo quita un turno, pero el hechizo tiene 5 de cooldown. O sea... Entonces, en el Dofus está a reventar, pero a reventar, a partir de nivel 130-140 de mazmorras con estado pesado. Y eso es una absoluta basura. Y encima, para colmo, el personaje no empuja con nada. No tiene empujes de ningún tipo. Lo único que puede usar es liberación. Y mecánicas que requieran de empujes en el juego para quitar invulnerabilidades o cosas del estilo están por todos lados también. Entonces, no es un personaje estático como el Sadida, pero sí sufre contra todo lo que esté estático y encima no puedes empujar. Encima tienes un mal sustain, encima tienes un mal rango. Entonces, ¿qué le queda? La gran movilidad que tiene. Sí, pero es que eso también te lo anulan en muchas mazmorras poniéndote en estado pesado a ti. Por lo tanto, y a eso le añades que es, si no el personaje más difícil del juego, el segundo. Yo creo que sí que es el más jodido. Pero
Y además, en esto entramos, el potencial de solotaje que tiene el Chelor, bla, bla, bla. Sí, esto ya lo he explicado con el timador y aquí es el mismo caso. Obviamente un Chelor tiene una capacidad de solotaje mucho más grande que un Yopuka o que un Sacro o que, yo qué sé, o que un Zurkarak. Sí, seguramente sí. Al nivel 200 seguramente que sí. Pero todas las otras contras son tan malas y te las vas a encontrar en tantas situaciones que definitivamente no es un mejor personaje. Y encima en equipo, peor aún, es un personaje que juega completamente solo. Que la gente no sabe lo que hace y que no suelen quererte en ningún grupo porque no es un buen personaje para jugar en equipo. Y llegamos al Zobal. El Zobal es uno de esos personajes muy infravalorados, pero que a mí me parece muy bueno. Lo que pasa es que no se utiliza, a la gente no le gusta demasiado. Y para mí este personaje es una B, pero una B arriba del todo. Eh, y estoy dudando de si ponerlo en la A al final, pero el Zobal es muy versátil también. Es un personaje de esos que hace prácticamente de todo, quita una barbaridad, aguanta como un puto camión. O sea, es uno de los personajes con mayor sustain de todo el juego. Porque entre la de escudos que se da y el robo de vida que tiene, es que no tiene sentido. Además tiene la mueca para interceptar daños que todavía te da más sustain. Tiene una grandísima movilidad. Lo que pasa que no es un personaje cómodo porque tienes que estar cambiando cada 2x3 de máscaras. Pero de verdad, si os mola el Zobal, cogéroslo. Porque este personaje tiene capacidad para pasarse todo el puto juego. De hecho, es muy parecido al Panda. No, es que de hecho lo voy a poner aquí. Lo voy a poner en la... Es muy parecido al Panda, solo que un poco más complejo. Pero tampoco es un personaje muy difícil de jugar. Y además puede hacer, pues eso, de todo. Tiene saltos, tiene muchísimos empujes, puede atraer, puede deshechizar, da escudos, roba vida, atrae, tiene buenas invocaciones, o sea, hace un poco de todo. Lo que pasa que no lo hace tan bien como, pues, por ejemplo, el Steamer o el Hipermago. Así que yo lo dejaría sólidamente al final de la A. O si no, al principio de la B. Una de dos. Ah, bueno, y esto se me ha olvidado y lo estoy añadiendo después de haber grabado todo lo demás. El Zobal no hay ni un solo turno en el juego, da igual la mazmorra y da igual con qué equipo, siempre es útil, pero siempre es siempre. Incluso aunque no puedas hacer absolutamente nada porque no puedes pegarle a nadie, coges, te pones la máscara a Skerrikat, te pones a dar escudos a distancia a todos tus compañeros y ya estás siendo súper útil. Y no todos... Hay pocos personajes que puedan decir que en todos los turnos del juego son útiles. Y el Zobal es uno de ellos. Y por último, el Okra. Ay, este personaje. No quiero hablar mucho del Okra porque uno de los próximos vídeos va a ser hablando de este personaje. Y de cómo creo que influye para mal en el juego. Pero obviamente el Okra es una S. Y me duele no ponerlo aquí porque el Celotrop tiene esa mecánica tan estúpida que tiene de poder romper el juego. Pero no tiene sentido el Okra. Todo lo que hace, de la forma tan sencilla en cómo lo hace, y no es malo en ningún punto del juego. Desde nivel 1 hasta el nivel 200 y después, siempre el Okra va a ser bueno. Muy bueno. O sea, no tiene sentido lo que quita. No tiene sentido el alcance que tiene. No tiene sentido para la clase que es el sustain que tiene. Roba PM, quita PA. Bueno, es verdad que el PA en PvE me da un poco igual, ¿no? Pero quita PM también. Revela invisibles. Tiene movilidad con las balizas. Empuja una absoluta barbaridad. Si el Okra quiere, no te tocan, no te pillan. Aunque no tenga una gran movilidad, como podría tener el Chelor o el P.K., no importa. Quiero decir, la movilidad no tiene que verse solo en desplazamientos que haces tú, sino en los que no permites que haga el enemigo. Y el Okra en eso es muy bueno.
Entonces, sumado eso a la nula dificultad, si eres Okra, posiblemente seas bastante mal jugador, porque este personaje no te enseña lo más mínimo a jugar al juego, y reduce su dificultad hasta el límite. Así ha quedado un poco la tier list. Dejadme en los comentarios qué pensáis. Y bueno, obviamente este vídeo tenía que ser largo, porque es una tier list. Pero bueno, no está mal para empezar. Haremos muchas más tier list con el tiempo. Y nada, espero que os haya molado y nos vemos la próxima. Adiós. Por cierto, a pesar de todo lo que he dicho, incluso el Uginak es válido para pasarse todo el juego. Si necesitas cogerte un tier S para terminar el contenido de Dofus, siento decirte que eres malísimo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, deja un like y bueno, todas esas cosas. La verdad es que me hace bastante ilusión. Yo soy Grey y nos vemos la próxima.